Bueno, tercer vídeo de derivadas y ya casi vamos a explicar la hoja completa. Nos faltaban toda esta parte de aquí, las trigonométricas, funciones arco, exponenciales y logarítmicas, que en realidad ya lo que se trata es de explicar cómo se deriva cierto tipo de funciones en particular. Las que quedan son muy fáciles y además, como podéis tener la hoja delante, de momento, pues siempre podéis consultar, cuando aparezca una de ellas, podéis consultar cuál es su derivada. Las tres primeras son facilísimas. Derivada de la función seno es coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. La derivada de tangente de x es 1 más tangente cuadrado de x, pero también una forma de expresarla que a mí particularmente me gusta más es 1 partido coseno cuadrado de x. Estas que aparecen aquí es qué ocurre cuando dentro de una función seno no hay exclusivamente una x, sino una función, es decir, algo más que x. Por ejemplo, seno de 5x o seno de x cuadrado más 3, cualquier cosa que aquí dentro del seno, no sea exclusivamente una x. Pues dice que su derivada es coseno de lo mismo que tenía en el interior por la derivada de lo que tenía en el interior. Realmente estamos aplicando la regla de la cadena, que es esta de aquí, ¿vale? Lo que ocurre es que yo no os he explicado la regla de la cadena porque la composición pues, de funciones todavía no la dominamos. Vamos a ver. ¿Qué más? Las funciones arco son las funciones inversas o recíprocas de las trigonométricas. Aquí viene función arcoseno. Esta es su derivada. Arco coseno. Esta es su derivada. Si os dais cuenta se parecen mucho y por tanto son fáciles de confundir, pero al mismo tiempo también de aprender. Y la derivada de arcotangente de x, que es 1 partido 1 más x cuadrado. Y aquí vienen cuando dentro de arcoseno, de arcocoseno o de arcotangente hay algo más que una x. Toda esta banda de aquí, si os fijáis, en realidad son las mismas que aparecen aquí, solo que cuando en el interior o en el exponente o donde sea aparece algo más que x. Nos vamos a las exponenciales que aparecen muchísimo. Derivada de e elevado a x, probablemente la derivada más fácil, puesto que es ella misma. Es decir, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿Qué ocurre cuando e en el exponente no tiene solamente una x? Que entonces ya su derivada no es ella misma solo, sino que también por la derivada de lo que tiene en el exponente. Cuidado con no confundir con una potencia en la que quitamos 1 a la potencia. ¿Qué pasa si la base de una exponencial no es el número e, sino cualquier otro número a? Pues que la derivada es ella misma, se parece a la de e elevado a x, pero hay que corregir y multiplicar por el logaritmo neperiano de a. Igualmente, si tiene algo en el exponente. Y por último, la derivada de las funciones logarítmicas. Las más usadas son las dos primeras, esta y esta, que son logaritmo neperiano o de x o logaritmo neperiano de f de x, cuando en el interior aquí aparezca algo más que una simple x. Y también esta que es para logaritmo en cualquier base. Logaritmo en base a de x es 1 partido por x por 1 partido logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? En teoría, yo ya os puedo poner casi cualquier derivada, pero vamos a ir poco a poco, no complicando demasiado las cosas que aparecen en el interior. Vamos a ir introduciendo en las que puse en los días anteriores, pues algún seno, coseno o alguna exponencial o alguna función arco, pero todavía muy suavemente, nada demasiado complicado. Un saludo y os mando un par de ejemplos resueltos y más actividades.